Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Kesrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante, magnífico Srimad Bhagavatam, o las siempre radiantes, magníficas y maravillosas historias o noticias relacionadas con lo absoluto y sus ilimitadas formas de presentación y también ilimitadas actividades, distinciones, etc. Que aunque son ilimitadas, todas están colmadas de manera perfecta, plena, de belleza, de inteligencia, de amor, de mansedumbre, de dulzura, de toda cualidad buena en su aspecto más perfecto. Acá el texto número 25, que es la continuación del último texto que habíamos leído, dice lo siguiente. Brahma dijo: oh personalidad de Dios, tú estás situado en el corazón de toda entidad viviente como el supremo director, y por lo tanto mediante tu inteligencia superior y sin ningún tipo de impedimento en lo absoluto, estás consciente de todos los esfuerzos que se realizan. Hacemos un recorrido por la literatura védica, por la instrucción védica y también por otras culturas, y vamos a ver algo parecido. O sea, en ellas se hace alusión a que hay una determinada presencia, hay un estar presente de lo absoluto, en lo que se traduce en español como el corazón de toda entidad viviente, de hecho el centro de todas las cosas. Esta traducción al español, buscando la palabra corazón como la palabra más idónea para traducir el término que se emplea en sánscrito, es una traducción peligrosa en el sentido de que puede conllevar a una conclusión errónea, puesto que cuando se tiene un vago conocimiento sobre la cosmovisión védica en este caso, y cuando se tiene un reforzado conocimiento sobre la ciencia únicamente desde la perspectiva materialista, entonces el término corazón se identifica o con el órgano del cuerpo anatómico fisiológico llamado corazón, o en otro caso, con el tema de los sentimientos. Entonces podría desde esa perspectiva uno entender, o de hecho sí muchos lo entienden, incluyendo muchas personas practicantes de alguna que otra religión, incluyendo dentro de la cultura védica, lo entienden como corazón, como el órgano llamado corazón. O sea, está situado ese aspecto de lo absoluto, está ubicado en el órgano llamado corazón. Sin embargo, la literatura védica en este caso explica que el Señor está situado en el corazón de toda entidad viviente. Si asumimos eso de ese modo, de toda entidad viviente, entonces puede surgir una pregunta interesante. Lo primero sería preguntarse, ¿toda entidad viviente tiene un órgano llamado corazón?
no lo tiene. Por ejemplo, sabemos que los organismos menos complejos, sabemos que los organismos también más pequeños carecen de ese famoso órgano llamado corazón. Una hormiga no tiene corazón, una mosca no tiene corazón, una pulga no tiene corazón, una garrapata no tiene corazón, y así sucesivamente. Hay una serie de entidades vivientes dentro del reino animal que no tienen corazón. Pero las plantas son también una entidad viviente, por tanto entran dentro de esa calificación y tampoco tienen corazón. Entonces, ahí podría venir el primer argumento. O sea, si se trata del corazón como órgano, entonces el texto es erróneo, o esa afirmación es errónea, porque no toda entidad viviente tiene corazón, y por tanto, si no toda tiene corazón, quiere decir que él no se encuentra realmente en toda entidad viviente. Así que la otra alternativa sería que la palabra corazón o el término que se traduce como corazón no se está refiriendo al órgano como tal localizado anatómicamente, sino que se está refiriendo a corazón a modo de centro o esencia, o sea, lugar esencial, lugar central, lugar fundamental, lugar primero, el primero de todos los lugares, el punto de partida. Lugar de estancia de la real fuerza viviente, del real centro energético viviente. Entonces, visto desde ese ángulo o tomado desde esa comprensión, ya el texto adquiere total lógica. O sea, toda entidad viviente es una expresión de un misterio al cual le llamamos la vida, porque la vida sigue siendo un misterio en su real connotación. Las manifestaciones de la vida no son tan misteriosas ya, porque se van desentrañando desde el estudio científico y eso. Las manifestaciones. Pero la vida en sí misma, el fenómeno esencial conocido como fuerza viviente, sigue siendo un misterio y lo seguirá siendo. Entonces, quiere decir que en aquello que llamamos expresión de vida, que es lo que llamamos criatura viviente, hay un punto, y no es un punto, por llamarlo un punto localizado anatómico ni nada de eso. O sea, hay un principio, hay un espacio, por llamarlo también espacio, no es geográfico, no es físico. O sea, hay un algo, para ni nombrarlo tan siquiera, a partir de lo cual se va generando todo lo demás. O sea, se va estimulando aquello que genera todo otro estímulo, a partir del cual se va constituyendo lo que conocemos como maquinaria sutil y maquinaria física u orgánica. Aproximadamente esa es la presentación védica. Entonces, lo que se encuentra en ese espacio, no espacio, ahora estoy recordando a un estudioso español, estudioso de la lengua árabe y del Islam y eso, Pablo Benedito, una vez daba una conferencia y entonces hablaba de la morada sin morada. O sea, decía algo así como lo absoluto o el absoluto. En ese caso se refería a, bajo el término de Alá, dice: habita y vive en la morada sin morada. O sea, tiene una morada, pero esa morada no es localizable desde el punto de vista de la localización que estamos acostumbrados a decir. No, se encuentra más al norte, más al sur, después no es localizable, pero sí existe. O sea, es real, pero no es localizable en coordenadas. Es la morada sin morada. Por tanto, ese espacio sin espacio, ese espacio que está, pero que no debemos interpretarlo como un espacio localizable desde
el punto de vista físico, lo que es y lo que está es una manifestación, y no es ni siquiera manifestación, es una presencia de lo absoluto. Y también a veces se traduce la palabra, se utiliza la palabra porción de lo absoluto, pero la palabra porción en español también es muy peligrosa porque nuestra experiencia de porción es un pedazo de algo. Y el absoluto no tiene pedazos porque no puede ser fragmentado en nada porque es una unicidad total y continua. Dios no puede ser fragmentado. Usted no puede decir, hay un pedazo de Dios situado en tal lugar. Entonces la palabra porción debe ser entendida también con mucho cuidado si es que se encuentra en alguna traducción. Entonces allí, de alguna forma también compleja de entender, está reflejándose, está presente un aspecto, o lo absoluto bajo un aspecto. Y eso es a partir de lo absoluto bajo ese aspecto que se va generando todo lo demás. Y lo primero que se genera, por supuesto, entonces es la imagen de este aspecto. O sea, imagen y semejanza, imagen de este aspecto, o ya empieza la historia del ego falso, de la identidad falsa, la ahamkara. Entonces Brahma dice, tú te encuentras en el corazón de toda entidad viviente. Y entonces describe la situación en la que se encuentra, o sea, dice, ¿cómo que se encuentra allí? Se encuentra como director, El término que se traduce aquí, o está traducido en esta versión utilizando la palabra director, es un término que en sánscrito significa aquello de lo que todo depende, aquello sin lo cual y sin la participación de lo cual nada sucede. O sea, entonces el controlador, pero no es solo el controlador, o sea, el director está al tanto de todo, es quien lo permite o no permite, lo determina o no lo determina, es una mezcla de muchas posturas al mismo tiempo. Entonces te encuentras como director. Director es más que observador, porque usted puede ser observador, usted puede ser testigo, o sea, usted puede estar en un sitio observando lo que los demás hacen. Usted puede estar en ese sitio sirviendo como testigo, o sea, observa y después dice lo que los demás hicieron. Pero sin embargo usted no tiene por qué ser el director de los demás o de todo lo que sucede en ese sitio. Así que el término implica más que testigo. O sea, implica más que testigo, implica aquello que permite o no permite, aquello que todo lo sanciona en el sentido de que no ocurre nada sin que la determinación o la aprobación ocurra de ese famoso director. Desde ese punto de vista, para la cultura védica, así como para muchas otras culturas teístas, y en específico monoteístas, la figura del absoluto, la figura o la presencia o la personalidad a la cual llaman Dios, está acompañando continuamente y no puede dejar de acompañar nunca a la entidad viviente, y por tanto, estando acompañándola en el mismo núcleo de la entidad viviente, desde donde todo parte, entonces es consciente y conocedor de todo lo que sucede en el ámbito de esa entidad viviente. Vamos a ver en muchas escrituras que se habla, uno de los nombres que se le atribuye al absoluto personificado es el que todo lo sabe, o el omnisciente. En el Corán hay algunos nombres que hacen alusión a eso. O sea, Alá es el poseedor de todo conocimiento, Alá es el testigo de todo cuanto sucede.
En sánscrito ocurre lo mismo. Si vamos al pueblo de Israel, le sucede lo mismo. Si vamos un poco a la modernidad de ese pueblo o después a la vertiente cristiana, sucede lo mismo. Por tanto, todo lo sabe. Por eso también hay un dicho, un refrán, ¿verdad?, que se va trasladando de generación en generación, al menos acá en Cuba, supongo también viene de España y de otros lugares, quizás en Latinoamérica y Sudamérica, que es a Dios nadie lo engaña, o podrás engañar a todo el mundo menos a ti y a Dios. Pero incluso usted mismo se puede engañar a usted mismo creyendo en algo falso, pero aún así a Dios no lo puede engañar. O sea, porque Él está allí, Él está sabiéndolo todo. No solo sabiéndolo todo, sino que está también aprobándolo o no aprobándolo todo. Es término que acá se traduce como director. Entonces, esa fe firme y esa convicción firme de que el Supremo está presente en mi propia esencia, el Supremo está presente en la propia esencia de todo, y desde allí actúa no solo como testigo, sino como sancionador. Cuando uno se cree eso firmemente, entonces uno continuamente actúa, como algunas escrituras dicen, o trata de actuar en la luz, trata de actuar en la transparencia, trata de actuar en el comportamiento recto que coincida con la escritura que su pueblo, su cultura o él personalmente está siguiendo. Ese simple entendimiento, que es un entendimiento profundo, causa una reformación casi total en el ser humano. Porque ya no se corrige el ser humano por temor, no se corrige porque si lo meten preso o no, porque si lo matan o no por un crimen, sino que cuida de su propio comportamiento, pensando continuamente en que el Dios Todopoderoso, el Dios amoroso también, lo está observando. En ese sentido, la religión en el tiempo antiguo cumplía con un papel que en el tiempo moderno ya no cumple mucho porque la sociedad vive de otra forma, y era el papel de ir conformando la moral humana, o sea, que el humano se fuera conduciendo de forma buena, de forma lo más buena posible. Y así se iba constituyendo la humanidad, o sea, un papel axiológico, que realzaba el valor de lo bueno, de lo que nos acercaba al humano. Entonces seguimos el texto dice: y por lo tanto, mediante tu inteligencia superior, inteligencia que nadie puede igualar ni podrá igualar, porque es la perfección de la inteligencia y aún así siempre está en expansión y crecimiento. Dice: por tu inteligencia superior y sin ningún impedimento en absoluto, estás consciente de todos los esfuerzos que se hacen. O sea, volvemos al mismo término de conocedor, esfuerzo que está haciendo la criatura por obtener esto, por obtener aquello, todo, absolutamente todo. Brahma continúa en el texto 26 diciendo, según relata la historia: a pesar de eso, te estoy orando para que tengas la bondad de complacer mi deseo. Por favor, quiero que me informes cómo, a pesar de tu forma trascendental, adoptas también una forma que puede confundirse con la material, una forma común. Si bien sabemos, tú no tienes esa clase de forma en absoluto. Ahora entendemos por qué Brahma está primero comenzando a recordar o recordando que el Señor está presente en el corazón de todos, que lo sabe todo, que es el director. Porque ahora dice: a pesar de que yo sé eso, a pesar de que tú sabes mis deseos, a pesar de que tú esto, que tú aquello, aún así yo te estoy orando, aún así yo quiero exponerte mi deseo.
¿Cuáles son los deseos de Brahma? El deseo de conocimiento. El deseo de Brahma, acá, o uno de ellos, dice, quiero que me informes, o sea, conocimiento, me ayudes a comprender cómo es que a pesar de que tu forma es trascendental, aún así tú adoptas formas que parecen formas mundanas o formas comunes del mundo material. El deseo de la criatura purificada, que ya o en la cual no hay vestigio de ataduras de tipo ilusoria, etcétera, etcétera, está relacionado siempre al buen conocimiento y al buen amor. O sea, Brahma quiere comprender ciertas cuestiones relacionadas a la suprema personalidad de Dios. Siendo Brahma en ese instante la chispa viviente más inteligente por excelencia, de la cual después surgirá la obra de la creación del universo, entonces, ¿por qué tiene que preguntarle a otro sobre una pregunta? Evidentemente porque él mismo no pudo llegar por sí mismo a la respuesta, porque si usted puede llegar por sí mismo a la respuesta, usted no la pregunta. Y tampoco se dedicó a especular. O sea, Brahma no se dedica a tratar de inventarse respuestas. Si él no encuentra una respuesta filosófica, o sea, lúcida, pensada por un pensamiento científico, un proceso de pensamiento científico bastante lúcido, entonces simplemente no se inventa una respuesta. Hay una diferencia entre inventarse una respuesta sin fundamento real, o sea, sin una profundidad real de pensamiento, y llegar a una respuesta por un proceso de pensamiento bien organizado. La primera cosa se llama especulación mental y la segunda especulación filosófica. Pero Brahma no hace eso. Hace la filosófica, no llega a ninguna conclusión convincente y por tanto cuando se le presenta la oportunidad, o sea, se abre a la profundidad de la austeridad, se centra en aquello que considera trascendente y a su debido tiempo, cuando está completamente centrado en ello, entonces ocurre el acceso a aquello que le puede dar respuesta a sus preguntas, o el encuentro con lo absoluto, que no ocurre por voluntad propia, sino por revelación voluntaria de lo absoluto. Y entonces está allí y expone, o sea, el deseo de lo que quiere conocer. Él quiere entender cómo es posible que si el absoluto no tiene en absoluto ninguna forma de la que llamamos forma material, ¿cómo es posible, ni siquiera sutil, cómo es posible que pueda presentarse así, que la historia esté llena de narraciones que le presentan así? Él no entiende eso y él quiere saber. Sin embargo, aquí hay una actitud fundamental y es la actitud que explicaba hace un momento. No se pone a inventar supuestas explicaciones. Busca por el raciocinio más maduro, no encuentra respuesta sólida, lógica, basada en argumentos, disculpen, de verdad, veraces y fuertes, y no se pone a inventar, no se pone a fantasear. Se hunde en la profundidad del corazón, sitúa su atención en aquello que después de ser investigado asume y acepta como absoluto y como sagrado, y allí se queda depositado hasta que esto absoluto o sagrado termina por manifestarse, o sea, por tener una experiencia completa de encuentro con lo absoluto. Y a partir de ahí, por misericordia y amor de lo absoluto, entonces ocurre un intercambio. Y en ese intercambio es donde recibe la respuesta a sus preguntas y otras cuestiones más. Las respuestas, las cuestiones, las soluciones, los entendimientos reales, todo lo verdadero, todo lo absoluto, viene solo del absoluto.
No puede la criatura parcial y relativa, temporal y condicionada, encontrar el conocimiento permanente por sí misma y de manera independiente. Tiene que ir desarrollando el hábito y la comprensión de que solo en un intercambio amoroso y puro con lo absoluto y con el absoluto, intercambio que no se fuerza, que no depende de sí misma en el sentido de que cuando ella quiera no es una entrega total, solo a través de eso es que ocurre entonces la verdadera o el verdadero acceso al real conocimiento, o a lo que se traduciría en sánscrito en este caso como Veda, al Veda. Ojalá y podamos reflexionar sobre este principio básico y elemental, sobre el cual parece que gran parte de la humanidad ha dejado de reflexionar, sobre todo las tantas ramificaciones religiosas que van surgiendo y muchos de sus líderes que van dando discursos cada vez más diferentes sobre las cuestiones absolutas, discursos que la prolífera mente siempre está ramificando y ramificando y ramificando. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind